La mente del desquiciado, crónicas de un lunático. Desde hace varias noches, he estado experimentando algo que desafía toda lógica y sentido común. Cada vez que me sumerjo en el sueño, un extraño presentimiento me despierta en medio de la noche. No hay nada particularmente perturbador en mi habitación, la tenue luz de la luna se filtra a través de las cortinas entreabiertas y todo parece estar en su lugar. Sin embargo, algo en el aire se siente diferente. En esas horas sombrías, cuando todos los sonidos se desvanecen y solo queda el susurro de la brisa nocturna, es cuando los visitantes hacen su aparición. No puedo verlos, pero siento su presencia acechando en las sombras. Un escalofrío recorre mi espalda mientras me vuelvo hacia la oscuridad, esperando encontrar una explicación racional para estas sensaciones inquietantes. La primera vez que ocurrió, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero después de varias noches de lo mismo, no puedo ignorar el miedo que se aferra a mi corazón como una garra helada. He intentado convencerme a mí mismo de que son solo sueños extraños o ilusiones causadas por el cansancio, pero en el fondo sé que hay algo más, algo oscuro y siniestro que se esconde en las sombras de mi habitación. Decidido a encontrar respuestas, he llamado a la policía en un intento desesperado por descubrir quiénes son estos intrusos nocturnos que me atormentan. Sin embargo, cada vez que vienen, no encuentran absolutamente nada fuera de lo común. Las ventanas están cerradas, las puertas están aseguradas y no hay señales de entrada forzada. ¿Cómo es posible que estos visitantes misteriosos desaparezcan sin dejar rastro? La sensación de impotencia me consume mientras trato de comprender lo que está sucediendo. ¿Estoy perdiendo la cordura? ¿O hay algo más en juego aquí, algo que escapa a mi comprensión? No puedo evitar sentir que estoy atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar, una pesadilla que se despliega cada noche en las sombras de mi habitación. A medida que la incertidumbre crece, también lo hace mi miedo. No sé quiénes son estos visitantes ni qué quieren de mí, pero puedo sentir su presencia acechando en las sombras, observándome con ojos invisibles llenos de malicia. Me pregunto si alguna vez podré encontrar paz en esta oscuridad interminable, o si estoy condenado a ser perseguido por estas sombras fantasmales por el resto de mis días. Decidido a desentrañar el misterio que rodea a estos visitantes en la oscuridad, me sumerjo en una investigación personal en busca de respuestas. Durante el día, mi mente está llena de dudas y temores, pero cuando llega la noche, una determinación feroz me impulsa a enfrentar lo desconocido. Mi primera medida es revisar cada rincón de mi hogar en busca de posibles entradas secretas o escondites ocultos. Registro armarios, reviso detrás de muebles y examino cada grieta en las paredes en busca de algún indicio de actividad clandestina. Sin embargo, todo parece estar en su lugar, sin signos de intrusiones físicas. Luego, recurro a la tecnología moderna en un intento desesperado por capturar alguna evidencia de la presencia de estos visitantes. Instalo cámaras de seguridad en toda la casa, configurando sistemas de vigilancia en cada habitación y pasillo. Pero, para mi consternación, las imágenes revelan solo la tranquilidad aparente de mi hogar durante la noche, sin ninguna señal de los seres que siento acechando en las sombras. Mi mente se tambalea entre la duda y la certeza mientras intento reconciliar lo que experimento con lo que mi razón me dice que es imposible. ¿Son estas visitas realmente reales, o estoy perdiendo la cordura de manera lenta y dolorosa? Mis pensamientos se convierten en un torbellino de paranoia y ansiedad, y cada sombra se convierte en un enemigo potencial que acecha en la oscuridad. A pesar de mis esfuerzos por encontrar respuestas, sigo sintiéndome impotente ante la oscuridad que me rodea. La sensación de estar atrapado en un laberinto de incertidumbre y miedo se vuelve abrumadora, y la línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse ante mis ojos. Cada noche, me encuentro más exhausto y desgastado, tanto física como mentalmente. Los visitantes en la oscuridad continúan acechando en las sombras, sus presencias ominosas pesando sobre mí como una losa. ¿Quiénes son estos seres y qué quieren de mí? Son preguntas que retumban en mi mente una y otra vez, sin respuestas claras a la vista. A medida que mi investigación avanza, también lo hace mi desesperación. Me siento como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin, luchando contra fuerzas invisibles que amenazan con consumir mi cordura y mi vida. Pero aún así, sigo adelante, impulsado por una determinación obstinada de desenterrar la verdad detrás de esta oscuridad insidiosa que me rodea. La noche cae sobre mí como una manta oscura y densa, envolviéndome en su abrazo frío y lleno de incertidumbre. Mis ojos se posan en las sombras que bailan en las paredes de mi habitación, buscando cualquier indicio de movimiento o presencia intrusa. Cada pequeño sonido es amplificado en mi mente, resonando con una intensidad aterradora que me hace estremecer. El desgaste mental se apodera de mí a medida que paso otra noche en vela, obsesionado con los visitantes en la oscuridad que parecen estar siempre al acecho. Mis pensamientos se vuelven confusos y distorsionados, mezclándose en un torbellino de paranoia y ansiedad. ¿Son reales estas visitas, o simplemente el producto de una mente desquiciada? La línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja ante mis ojos, y me encuentro luchando contra la sensación abrumadora de que estoy perdiendo la cordura.
Mis manos tiemblan mientras sostengo el teléfono, contemplando la idea de llamar a la policía una vez más en busca de ayuda. Pero una voz en mi interior me dice que es inútil, que nadie más puede ver lo que yo veo, que estoy solo en esta lucha contra lo desconocido. Cada noche se convierte en una batalla desesperada por mantener mi mente intacta, pero siento que estoy perdiendo la guerra. Los recuerdos se desvanecen en la neblina de la oscuridad y la realidad se distorsiona hasta el punto de ser irreconocible. Me pregunto si alguna vez volveré a ser el mismo, o si esta pesadilla me consumirá por completo. El agotamiento físico y mental se hace cada vez más palpable a medida que los días se convierten en semanas y las semanas se convierten en meses. Mi cuerpo se siente como si estuviera hecho de plomo, mis ojos pesan tanto que apenas puedo mantenerlos abiertos. Pero aún así, me niego a rendirme, aferrándome a la esperanza de encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, mientras mi cordura se desliza cada vez más hacia el abismo, una verdad escalofriante comienza a tomar forma en las sombras de mi mente. ¿Y si los visitantes en la oscuridad no son más que proyecciones de mi propia locura? ¿Y si soy yo quien está acechando en las sombras, persiguiendo sombras de fantasmas que no existen? El desgaste mental me consume hasta el punto de la desesperación, pero aún así, sigo adelante, arrastrándome hacia la oscuridad en busca de respuestas que pueden no estar ahí. La línea entre la cordura y la locura se desdibuja hasta el punto de la indistinguibilidad y me encuentro atrapado en un laberinto sin salida de mi propia creación. La oscuridad de la noche se cierne sobre mí como un manto pesado, envolviendo mi mente exhausta en una neblina de confusión y temor. Mis ojos cansados escrutan el espacio a mi alrededor, buscando cualquier indicio de movimiento o presencia indeseada. Las sombras se contorsionan y se retuercen, tomando formas grotescas que me llenan de un terror indescriptible. El desgaste mental me consume, erosionando mis defensas y dejándome vulnerable a las fuerzas que acechan en la oscuridad. Cada noche es una batalla desesperada por mantener la cordura mientras los visitantes en la oscuridad continúan su implacable acoso. Pero esta noche, algo cambia. Esta noche, las revelaciones perturbadoras se despliegan ante mis ojos, arrojando luz sobre la verdadera naturaleza de mi tormento. Mientras yago en mi cama, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, una figura emerge lentamente de las sombras. Es un hombre alto y delgado, vestido con una camisa de fuerza que parece estar cubierta de manchas de sangre seca. Su rostro está oculto en la penumbra, pero puedo sentir su mirada fría y penetrante clavada en mí. El miedo se apodera de mí mientras me quedo paralizado, incapaz de apartar la vista de la figura siniestra que se cierne sobre mí. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué está haciendo en mi casa en medio de la noche? Con un escalofrío de horror, me doy cuenta de que este no es el único visitante en la oscuridad. A su lado, emergen más figuras, cada una más aterradora que la anterior. Hay hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos ellos vestidos con camisas de fuerza y mirándome con ojos vacíos y sin vida. Ahora estaba seguro, era un grupo de locos quienes han estado visitándome. Mis manos tiemblan mientras retrocedo contra la cabecera de mi cama, tratando de alejarme de estas criaturas infernales que parecen haber invadido mi hogar. ¿Cómo es posible que estén aquí? ¿Y qué quieren de mí? Las respuestas a mis preguntas llegan en forma de susurros inquietantes que resuenan en las profundidades de mi mente. Descubro que estos visitantes no son simplemente alucinaciones producto de mi desgaste mental, sino seres reales que han encontrado refugio en mi casa. Son pacientes de un hospital psiquiátrico cercano, que han escapado de su confinamiento y han encontrado en mí a su próxima víctima. El terror se apodera de mí mientras me doy cuenta de la verdadera naturaleza de mi situación. Estoy atrapado en una casa con un grupo de lunáticos peligrosos, y no tengo idea de cómo escapar. Mis llamadas a la policía han sido en vano, y ahora estoy solo contra una amenaza que está más allá de mi comprensión. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me enfrento a la realidad escalofriante de que mi vida corre peligro inminente. Mis manos tiemblan mientras trato de encontrar una salida, pero sé que no hay escapatoria. Estoy atrapado en la casa de las almas perdidas, a merced de los lunáticos que acechan en la oscuridad. Pero esta noche, algo cambia. Esta noche, mientras me deslizo por los pasillos en busca de una salida, me encuentro con una puerta que no había visto antes. Es una puerta antigua y desgastada, oculta en una esquina oscura de la casa, como si estuviera esperando pacientemente a que la descubriera. Mi corazón late con fuerza en mi pecho mientras me acerco a la puerta, sintiendo una mezcla de temor y anticipación retorciéndose en mi interior. ¿Qué se esconde detrás de esta puerta olvidada? ¿Y por qué siento que estoy siendo atraído hacia ella con una fuerza irresistible? Con manos temblorosas, giro el pomo de la puerta y empujo hacia adelante, adentrándome en la oscuridad que se extiende más allá. Lo que encuentro al otro lado me deja sin aliento. Una habitación se extiende ante mí, bañada en una luz mortecina que parece emanar de las paredes mismas. En el centro de la habitación, hay una figura encapuchada, de pie en silencio como una sombra oscura contra el resplandor pálido. El miedo se apodera de mí mientras retrocedo, sintiendo el peso de la presencia ominosa que parece envolverme en su abrazo frío. ¿Quién es esta figura misteriosa?
¿Y qué quiere de mí? Las respuestas llegan en forma de un susurro suave que se desliza en las profundidades de mi mente. Descubro que esta figura no es otra que el líder de los visitantes en la oscuridad, el maestro de esta casa de las almas perdidas. Con un escalofrío de horror, me doy cuenta de que él ha estado manipulándome desde el principio, guiándome hacia esta habitación en un juego retorcido de gato y ratón. ¿Y por qué? ¿Cuál es su objetivo final? Las respuestas son tan perturbadoras como la propia verdad. Descubro que él no es solo el líder de los lunáticos que me acechan en la oscuridad, sino que también es el responsable de mi transformación. Ha estado trabajando en mi mente desde el principio, alimentando mis miedos y manipulando mis pensamientos hasta que me he convertido en uno de ellos. El horror me consume mientras me doy cuenta de la verdad escalofriante de mi situación. Ya no soy yo mismo, sino una sombra de lo que solía ser, atrapado para siempre en esta casa de las almas perdidas. Y mientras la oscuridad se cierra a mi alrededor, sé que mi verdadero destino se ha revelado. Ahora sé que debo formar parte de este grupo para continuar con estas visitas nocturnas para mostrarles la verdad a todos. La casa de las almas perdidas. Un destello repentino de conciencia saca a 15 personas de un sueño sin fin. Abren los ojos en una habitación oscura, desconcertados y desorientados. El aire está cargado de una atmósfera pesada, llena de misterio y temor. Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron allí, ni por qué. El grupo de 15 personas se encuentra acurrucado en un espacio claustrofóbico, las paredes oscuras cierran el mundo a su alrededor. No hay ventanas, ni puertas visibles, solo una sensación de encierro y opresión que pesa sobre ellos. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, los sobrevivientes se levantan, palpando en la oscuridad en busca de respuestas. Se miran entre sí con ojos llenos de confusión y temor. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Y por qué? La angustia crece a medida que intentan recordar eventos pasados, pero sus mentes están envueltas en un manto de oscuridad. Solo hay vacío en sus recuerdos, como si una parte crucial de sus vidas hubiera sido arrancada de sus mentes. En la penumbra, comienzan a hablar en susurros nerviosos, compartiendo fragmentos de pensamientos y teorías. Algunos sugieren que están atrapados en un sueño, mientras que otros temen que estén en algún tipo de pesadilla compartida. El silencio se cierne sobre ellos, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración agitada. La oscuridad es opresiva, envolviéndolos en su abrazo frío y sombrío. Sin una pista clara sobre cómo escapar, comienza a cundir el pánico entre el grupo. Con el paso del tiempo, el miedo se convierte en una presencia tangible, palpable en el aire. Cada sombra parece contener una amenaza, cada susurro una promesa de peligro. Los corazones de los sobrevivientes laten al unísono, un eco de terror que resuena en la oscuridad. Desesperados por encontrar una salida, comienzan a buscar en las paredes en busca de alguna puerta secreta o pasadizo oculto. Sus manos se deslizan sobre superficies frías y lisas, pero no encuentran nada más que misterio y vacío. La incertidumbre los consume mientras luchan por comprender su situación. ¿Están atrapados en algún tipo de experimento científico? ¿O han sido arrastrados a algún rincón olvidado del universo? Con el tiempo, la fatiga comienza a pesar sobre ellos, pero el sueño se evade como un fantasma esquivo. En la oscuridad, los sobrevivientes se aferran a la esperanza de que algún día encontrarán respuestas. Mientras tanto, la casa guarda sus secretos oscuros, esperando revelar su verdad a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Después de una noche inquietante de angustia y temor, el grupo de 15 personas despierta con el sol de la mañana, pero la luz apenas penetra en la oscuridad opresiva que los rodea. La ansiedad crece a medida que se dan cuenta de que están atrapados en esta casa sin esperanza de escapar. El silencio de la noche es interrumpido por un grito estridente que rompe la tranquilidad. Todos corren hacia la fuente del sonido, solo para encontrar a uno de los suyos tendido en el suelo, sin vida y con un gesto de terror grabado en su rostro pálido. Las marcas en su cuerpo son extrañas y espeluznantes, como si algo inhumano hubiera estado involucrado en su muerte. El horror se apodera del grupo cuando se dan cuenta de que no están solos en esta casa. Algo oscuro y siniestro acecha en las sombras, cosechando vidas una por una. Las teorías vuelan en el aire cargado de miedo. ¿Es un asesino entre ellos, o hay fuerzas más allá de su comprensión en juego? La paranoia se apodera de ellos mientras comienzan a mirarse entre sí con sospecha. Las alianzas se forman y se rompen en un instante, mientras cada uno lucha por mantenerse a salvo en medio del caos creciente. Las sombras parecen alargarse, como si la misma casa estuviera respirando y acechando en espera de su próxima víctima. Cada sonido se convierte en una amenaza potencial, cada sombra en un enemigo invisible. La sensación de incomodidad se vuelve palpable mientras intentan desesperadamente mantener la cordura en un mundo que se desmorona a su alrededor. Las muertes continúan, cada una más espantosa que la anterior. Los sobrevivientes están aterrorizados, conscientes de que el tiempo se está agotando y que no pueden permitirse cometer un solo error.
Se aferran a la esperanza de encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde, pero cada puerta que exploran parece conducirlos más profundamente en las garras de la desesperación. Con el miedo como su único compañero constante, el grupo lucha por mantenerse unido mientras la casa los empuja a sus límites. Cada susurro en la oscuridad, cada sombra que se mueve en el rincón de sus ojos, es una prueba de su resistencia mental y emocional. La casa se cierne sobre ellos como un espectro oscuro, sus paredes llenas de secretos que parecen gemir con el peso de las almas perdidas que han habitado sus habitaciones. Con cada paso que dan, la sensación de miedo y desesperación se profundiza, envolviéndolos en una capa de oscuridad que parece devorar la luz misma. Las muertes inexplicables han dejado al grupo temblando de terror y desconfianza, cada uno mirando a los demás con ojos llenos de sospecha. En medio de la incertidumbre, comienzan a explorar la casa en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre su situación desesperada. En una habitación polvorienta y olvidada, encuentran un viejo diario que parece haber sido escrito por un antiguo habitante de la casa. Sus páginas amarillentas cuentan una historia de tragedia y dolor, revelando los oscuros secretos que han estado escondidos en las sombras durante generaciones. Descubren que la casa fue una vez el hogar de una familia atormentada por demonios internos, sus vidas marcadas por la pérdida y la locura. Los relatos detallan eventos escalofriantes, desde muertes misteriosas hasta encuentros con entidades sobrenaturales que acechaban en la oscuridad de la noche. A medida que profundizan en la historia de la casa, el grupo se da cuenta de que están conectados de alguna manera con los antiguos habitantes y los eventos traumáticos que ocurrieron aquí. Las revelaciones los sacuden hasta la médula, haciéndoles cuestionar su propia cordura y realidad. Pero mientras luchan por comprender la verdad detrás de la casa de las almas perdidas, una presencia oscura comienza a hacerse sentir. Sombras se retuercen en las esquinas de sus ojos, susurros fantasmales llenan el aire, y la sensación de que no están solos se vuelve cada vez más abrumadora. El tiempo parece deslizarse entre sus dedos como arena, y el miedo los consume lentamente desde adentro. La casa se convierte en una prisión de la que no pueden escapar, sus secretos oscuros envolviéndolos en un abrazo mortal. A medida que la noche cae sobre ellos, el grupo se ve obligado a enfrentarse a sus peores pesadillas y a los demonios que han estado escondidos en lo más profundo de su ser. Con cada revelación, se dan cuenta de que la verdadera amenaza no está en los muros que los rodean, sino en el oscuro abismo de sus propias almas. La casa de las almas perdidas. Un destello repentino de conciencia saca a 15 personas de un sueño sin fin. Abren los ojos en una habitación oscura, desconcertados y desorientados. El aire está cargado de una atmósfera pesada, llena de misterio y temor. Ninguno de ellos recuerda cómo llegaron allí, ni por qué. El grupo de 15 personas se encuentra acurrucado en un espacio claustrofóbico, las paredes oscuras cierran el mundo a su alrededor. No hay ventanas, ni puertas visibles, solo una sensación de encierro y opresión que pesa sobre ellos. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, los sobrevivientes se levantan, palpando en la oscuridad en busca de respuestas. Se miran entre sí con ojos llenos de confusión y temor. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Y por qué? La angustia crece a medida que intentan recordar eventos pasados, pero sus mentes están envueltas en un manto de oscuridad. Solo hay vacío en sus recuerdos, como si una parte crucial de sus vidas hubiera sido arrancada de sus mentes. En la penumbra, comienzan a hablar en susurros nerviosos, compartiendo fragmentos de pensamientos y teorías. Algunos sugieren que están atrapados en un sueño, mientras que otros temen que estén en algún tipo de pesadilla compartida. El silencio se cierne sobre ellos, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración agitada. La oscuridad es opresiva, envolviéndolos en su abrazo frío y sombrío. Sin una pista clara sobre cómo escapar, comienza a cundir el pánico entre el grupo. Con el paso del tiempo, el miedo se convierte en una presencia tangible, palpable en el aire. Cada sombra parece contener una amenaza, cada susurro una promesa de peligro. Los corazones de los sobrevivientes laten al unísono, un eco de terror que resuena en la oscuridad. Desesperados por encontrar una salida, comienzan a buscar en las paredes en busca de alguna puerta secreta o pasadizo oculto. Sus manos se deslizan sobre superficies frías y lisas, pero no encuentran nada más que misterio y vacío. La incertidumbre los consume mientras luchan por comprender su situación. ¿Están atrapados en algún tipo de experimento científico? ¿O han sido arrastrados a algún rincón olvidado del universo? Con el tiempo, la fatiga comienza a pesar sobre ellos, pero el sueño se evade como un fantasma esquivo. En la oscuridad, los sobrevivientes se aferran a la esperanza de que algún día encontrarán respuestas. Mientras tanto, la casa guarda sus secretos oscuros, esperando revelar su verdad a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Después de una noche inquietante de angustia y temor, el grupo de 15 personas despierta con el sol de la mañana, pero la luz apenas penetra en la oscuridad opresiva que los rodea. La ansiedad crece a medida que se dan cuenta de que están atrapados en esta casa sin esperanza de escapar. El silencio de la noche es interrumpido por un grito estridente que rompe la tranquilidad.
Todos corren hacia la fuente del sonido, solo para encontrar a uno de los suyos tendido en el suelo, sin vida y con un gesto de terror grabado en su rostro pálido. Las marcas en su cuerpo son extrañas y espeluznantes, como si algo inhumano hubiera estado involucrado en su muerte. El horror se apodera del grupo cuando se dan cuenta de que no están solos en esta casa. Algo oscuro y siniestro acecha en las sombras, cosechando vidas una por una. Las teorías vuelan en el aire cargado de miedo. ¿Es un asesino entre ellos, o hay fuerzas más allá de su comprensión en juego? La paranoia se apodera de ellos mientras comienzan a mirarse entre sí con sospecha. Las alianzas se forman y se rompen en un instante, mientras cada uno lucha por mantenerse a salvo en medio del caos creciente. Las sombras parecen alargarse, como si la misma casa estuviera respirando y acechando en espera de su próxima víctima. Cada sonido se convierte en una amenaza potencial, cada sombra en un enemigo invisible. La sensación de incomodidad se vuelve palpable mientras intentan desesperadamente mantener la cordura en un mundo que se desmorona a su alrededor. Las muertes continúan, cada una más espantosa que la anterior. Los sobrevivientes están aterrorizados, conscientes de que el tiempo se está agotando y que no pueden permitirse cometer un solo error. Se aferran a la esperanza de encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde, pero cada puerta que exploran parece conducirlos más profundamente en las garras de la desesperación. Con el miedo como su único compañero constante, el grupo lucha por mantenerse unido mientras la casa los empuja a sus límites. Cada susurro en la oscuridad, cada sombra que se mueve en el rincón de sus ojos, es una prueba de su resistencia mental y emocional. La casa se cierne sobre ellos como un espectro oscuro, sus paredes llenas de secretos que parecen gemir con el peso de las almas perdidas que han habitado sus habitaciones. Con cada paso que dan, la sensación de miedo y desesperación se profundiza, envolviéndolos en una capa de oscuridad que parece devorar la luz misma. Las muertes inexplicables han dejado al grupo temblando de terror y desconfianza, cada uno mirando a los demás con ojos llenos de sospecha. En medio de la incertidumbre, comienzan a explorar la casa en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre su situación desesperada. En una habitación polvorienta y olvidada, encuentran un viejo diario que parece haber sido escrito por un antiguo habitante de la casa. Sus páginas amarillentas cuentan una historia de tragedia y dolor, revelando los oscuros secretos que han estado escondidos en las sombras durante generaciones. Descubren que la casa fue una vez el hogar de una familia atormentada por demonios internos, sus vidas marcadas por la pérdida y la locura. Los relatos detallan eventos escalofriantes, desde muertes misteriosas hasta encuentros con entidades sobrenaturales que acechaban en la oscuridad de la noche. A medida que profundizan en la historia de la casa, el grupo se da cuenta de que están conectados de alguna manera con los antiguos habitantes y los eventos traumáticos que ocurrieron aquí. Las revelaciones los sacuden hasta la médula, haciéndoles cuestionar su propia cordura y realidad. Pero mientras luchan por comprender la verdad detrás de la casa de las almas perdidas, una presencia oscura comienza a hacerse sentir. Sombras se retuercen en las esquinas de sus ojos, susurros fantasmales llenan el aire, y la sensación de que no están solos se vuelve cada vez más abrumadora. El tiempo parece deslizarse entre sus dedos como arena, y el miedo los consume lentamente desde adentro. La casa se convierte en una prisión de la que no pueden escapar, sus secretos oscuros envolviéndolos en un abrazo mortal. A medida que la noche cae sobre ellos, el grupo se ve obligado a enfrentarse a sus peores pesadillas y a los demonios que han estado escondidos en lo más profundo de su ser. Con cada revelación, se dan cuenta de que la verdadera amenaza no está en los muros que los rodean, sino en el oscuro abismo de sus propias almas. La noche de los 1000 ojos. En un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, la tranquila noche se vio interrumpida por la misteriosa desaparición de María, una joven amada por todos en la comunidad. María, una chica de cabello oscuro y ojos brillantes, había salido de su casa para dar un paseo nocturno, como solía hacer todas las noches antes de acostarse. Sin embargo, esta vez, no regresó. La noticia de la desaparición de María se propagó rápidamente por el pueblo, sembrando el miedo y la preocupación entre sus habitantes. La gente comenzó a reunirse en las calles, murmurando entre sí en tono de preocupación mientras buscaban pistas sobre su paradero. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda, pero la oscuridad de la noche y la espesura del bosque dificultaban la tarea. Los rumores pronto comenzaron a circular entre los habitantes del pueblo, alimentando el miedo y la incertidumbre. Algunos afirmaban haber visto sombras acechando en los bordes del bosque, con ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. Otros hablaban de extraños sonidos en la noche, como susurros que se desvanecían en el viento. La familia de María, desesperada por encontrarla, organizó su propia búsqueda, recorriendo cada rincón del pueblo y adentrándose en los bosques en busca de pistas. Pero no encontraron nada más que el silencio ominoso de la noche y la oscuridad impenetrable de los árboles. A medida que pasaban las horas y la noche se prolongaba, el miedo se apoderaba cada vez más del pueblo. La sensación de que algo oscuro y siniestro acechaba en la sombra se volvía casi palpable, como una pesada niebla que envolvía todo a su alrededor.
Los habitantes del pueblo miraban con nerviosismo a los oscuros confines del bosque, preguntándose qué secretos y peligros ocultaba en su interior. María seguía sin aparecer, y la esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse. Los habitantes del pueblo se aferraban a la esperanza de que ella regresara sana y salva, pero en el fondo, una sensación de fatalidad comenzaba a hacerse sentir. Algo oscuro y maligno acechaba en la oscuridad, y temían que María hubiera caído víctima de su influencia. Tras la misteriosa desaparición de María, el pueblo se sumió en un estado de inquietud y temor. Los habitantes, desesperados por encontrar respuestas, decidieron emprender una investigación por su cuenta sobre los extraños avistamientos que habían estado ocurriendo en los días previos a la desaparición. Un grupo de valientes voluntarios se reunió en la plaza del pueblo, determinados a descubrir la verdad detrás de los avistamientos de sombras con ojos brillantes. Equipados con linternas y armados con valentía, se adentraron en los bosques que rodeaban el pueblo, decididos a desentrañar el misterio que había sumido a la comunidad en el terror. A medida que avanzaban por el oscuro sendero del bosque, el silencio pesado y opresivo los envolvía, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles. Los nervios estaban a flor de piel, y cada sombra parecía cobrar vida propia ante sus ojos. Pronto, comenzaron a escuchar extraños sonidos que resonaban en la oscuridad, susurros susurrantes que parecían provenir de todas partes a la vez, como si el propio bosque estuviera hablando en un lenguaje que no podían comprender. La sensación de que estaban siendo observados los hacía estremecerse de miedo, pero continuaron avanzando, decididos a encontrar respuestas. A medida que se adentraban más y más en el bosque, los avistamientos de sombras con ojos brillantes se volvían más frecuentes y perturbadores. Algunos miembros del grupo afirmaban haber visto figuras acechando entre los árboles, con ojos que parecían brillar en la oscuridad como faros en la noche. El temor comenzó a apoderarse de ellos, y la sensación de que algo oscuro y maligno los estaba observando desde las sombras se volvió casi insoportable. Sin embargo, continuaron con su búsqueda, impulsados por la necesidad de descubrir la verdad detrás de los extraños fenómenos que habían estado ocurriendo en el pueblo. A medida que avanzaba la noche, la tensión en el grupo alcanzó su punto máximo. Cada sonido parecía llevar consigo una amenaza oculta, y cada sombra parecía albergar un peligro desconocido. Sin embargo, continuaron adelante, sabiendo que solo enfrentando sus miedos podrían encontrar las respuestas que tanto ansiaban. A medida que el grupo continuaba adentrándose en el espeso bosque, la sensación de inquietud y peligro aumentaba con cada paso. Los miembros se aferraban a sus linternas, escudriñando las sombras en busca de cualquier indicio de peligro. Los susurros susurrantes seguían resonando en el aire, como una melodía siniestra que les advertía del peligro que les aguardaba. De repente, uno de los miembros del grupo detuvo su avance y levantó la mano en señal de silencio. Todos se quedaron quietos, escuchando atentamente. Un sonido sutil pero escalofriante resonó entre los árboles, un susurro gutural que parecía emanar de la misma oscuridad que los rodeaba. La tensión en el aire se volvió palpable mientras se preparaban para enfrentarse a lo desconocido. Decididos a descubrir la fuente de los misteriosos susurros, avanzaron con cautela hacia el origen del sonido. Cada paso era un desafío, con la sensación de que estaban siendo observados por ojos invisibles que los seguían en la oscuridad. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, susurrando secretos ancestrales que ninguno de ellos podía comprender. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde la luz de la luna brillaba débilmente entre las ramas. En el centro del claro, descubrieron una figura oscura, encapuchada y encorvada sobre algo en el suelo. Los susurros aumentaron en intensidad mientras se acercaban, llenando el aire con una cacofonía de voces fantasmales. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, se horrorizaron al descubrir lo que la figura encapuchada estaba haciendo, sacrificando a un animal en un antiguo ritual oscuro. Los ojos de la figura brillaban con una luz maligna mientras murmuraba palabras en un idioma antiguo y olvidado. El pánico se apoderó del grupo mientras se daban cuenta de que estaban frente a algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la figura encapuchada se dio la vuelta, revelando un rostro deformado por la locura y la oscuridad. Con un grito escalofriante, se abalanzó sobre ellos, desatando un frenesí de violencia y caos. El grupo luchó por sus vidas mientras eran arrastrados hacia el abismo del horror que habían encontrado en lo profundo del bosque. A medida que la oscuridad los envolvía, cada miembro del grupo se enfrentaba a su propia pesadilla personal, luchando contra fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Atrapados en un torbellino de miedo y desesperación, lucharon por mantenerse unidos mientras la noche se cerraba a su alrededor, devorando sus esperanzas y sueños en su implacable abrazo. Después del enfrentamiento con la figura encapuchada en el claro del bosque, el grupo se encontraba en un estado de shock y confusión. A pesar de haber logrado escapar momentáneamente, podían sentir la presencia oscura y ominosa acechándolos entre los árboles, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en su contra.
Decididos a no dejarse vencer por el miedo, continuaron avanzando a través del denso follaje, con la esperanza de encontrar una salida de esa pesadilla viviente. Sin embargo, a medida que avanzaban, las sombras parecían cerrarse más a su alrededor, envolviéndolos en una oscuridad palpable que les impedía ver más allá de sus propias narices. De repente, comenzaron a escuchar pasos sigilosos detrás de ellos, como si fueran perseguidos por algo que se movía con astucia y determinación. Los miembros del grupo se voltearon nerviosamente, pero no había nada más que la oscuridad del bosque y el susurro inquietante del viento entre los árboles. El miedo se apoderó de ellos mientras continuaban su marcha, con la sensación de que algo siniestro los seguía de cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Cada sombra parecía contener una amenaza oculta, y cada sonido era una advertencia de peligro inminente. De repente, uno de los miembros del grupo tropezó y cayó al suelo, lanzando un grito de sorpresa y dolor. Al levantarse, se dieron cuenta de que algo los estaba persiguiendo, moviéndose entre las sombras con una agilidad sobrenatural. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció entre los árboles, dejándolos con la sensación de que no estaban solos en el bosque. La persecución continuó, con el grupo corriendo por su vida mientras las sombras los acosaban sin piedad. Cada vez que pensaban que habían escapado, una nueva amenaza aparecía de la oscuridad, recordándoles que estaban atrapados en un juego mortal del que no había escapatoria. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde se detuvieron para recuperar el aliento y evaluar su situación. Sin embargo, antes de que pudieran planear su próximo movimiento, las sombras los rodearon, cerrándose como una red mortal que amenazaba con atraparlos para siempre en la noche eterna del bosque. El grupo, exhausto y aterrorizado por la persecución de las sombras, se encontraba acorralado en el claro del bosque, rodeado por la oscuridad que los acechaba desde todos los lados. La sensación de desesperación se apoderaba de ellos mientras buscaban desesperadamente una salida, pero parecía que estaban atrapados en una pesadilla sin fin. De repente, una figura emergió de las sombras, con ojos brillantes que los miraban con una intensidad penetrante. Era el chamán oscuro, el responsable de todos los horrores que habían enfrentado en la selva. Con una sonrisa malévola en el rostro, se acercó lentamente al grupo, disfrutando su sufrimiento y desesperación. Uno de los miembros del grupo, presa del pánico, intentó huir, pero fue alcanzado por las sombras y arrastrado hacia la oscuridad, gritando de terror mientras desaparecía entre los árboles. Los demás, paralizados por el miedo, se dieron cuenta de que estaban enfrentando a un enemigo más allá de su comprensión, uno que no podían esperar vencer. Con el corazón lleno de desesperanza, el grupo se preparó para su último enfrentamiento con las sombras. Sabían que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, pero estaban decididos a luchar hasta el final, incluso si eso significaba enfrentarse a un destino peor que la muerte. Las sombras avanzaron lentamente, rodeándolos con una presencia opresiva que los hizo temblar de miedo. En un último acto de valentía, el grupo se lanzó al ataque, luchando con todas sus fuerzas contra las fuerzas oscuras que los rodeaban. Sin embargo, fue en vano. Uno por uno, fueron superados por la abrumadora fuerza de su enemigo, cayendo en la oscuridad con un grito silenciado por la noche. Cuando el último miembro del grupo fue consumido por las sombras, el bosque quedó en silencio, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. La oscuridad se cerró sobre el claro del bosque, ocultando todo rastro de la tragedia que había ocurrido allí esa noche. Y así, la noche de los 1000 ojos llegó a su fin, dejando solo el eco de los gritos de los perdidos que resonaban en los oscuros rincones de la selva. Para aquellos que sobrevivieron, la pesadilla nunca terminaría, ya que el recuerdo de esa terrible noche los perseguiría para siempre, recordándoles que en la oscuridad más profunda, los ojos del mal siempre están observando. La maldición de la isla olvidada. En el siglo XVII, en medio de una noche oscura y tormentosa, el barco pirata El Venganza surcaba las aguas embravecidas del mar Caribe. La tripulación, compuesta por rudos piratas y liderada por el intrépido capitán Morgan, se preparaba para una incursión en busca de tesoros. Pero la tormenta, despiadada y furiosa, tenía otros planes para ellos. El viento aullaba y las olas golpeaban con furia el casco del barco, que se balanceaba peligrosamente de un lado a otro. Los piratas luchaban por mantener el control mientras el mar embravecido los azotaba sin piedad. La lluvia caía en torrentes, empapando a la tripulación hasta los huesos y dificultando su visión. De repente, un rayo rasgó el cielo, iluminando la noche con su resplandor cegador. Un estruendo ensordecedor resonó por encima del rugido del mar, y el Venganza fue sacudido por una violenta explosión. El mástil principal se partió en dos, y el barco comenzó a tambalearse descontroladamente. Los piratas lucharon desesperadamente por mantenerse en pie mientras el barco se hundía en las turbulentas aguas. La confusión y el caos reinaban en cubierta mientras la tripulación intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de su nave. Finalmente, con un último estremecimiento, el Venganza se partió en dos y se hundió en las profundidades del océano, arrastrando consigo a sus ocupantes.
La oscuridad y el tumulto del mar engulleron a los piratas, arrastrándolos hacia lo desconocido. Cuando la tormenta finalmente amainó y la calma retornó al mar, solo quedó un rastro de destrucción en la superficie del agua. Entre los escombros flotantes yacían los restos del barco, testigos silenciosos de la tragedia que había tenido lugar. Mientras tanto, en la costa cercana, una isla remota se alzaba en la oscuridad, envuelta en la niebla y el misterio. Era una tierra inhóspita y salvaje, desconocida para muchos, pero para los piratas naufragados, se convertiría en su hogar y su prisión. Bajo la luz de la luna, los sobrevivientes del naufragio emergieron del agua, empapados y exhaustos. Miraron a su alrededor con asombro y temor, preguntándose qué les depararía este nuevo y extraño lugar. Con el corazón lleno de incertidumbre, se adentraron en la isla olvidada, sin saber que los peligros que aguardaban en la oscuridad eran mucho más terribles de lo que jamás habían imaginado. Una vez que los piratas sobrevivientes del naufragio llegaron a la isla, se encontraron rodeados de un paisaje desolado y oscuro. La selva densa y retorcida parecía susurrarles secretos antiguos, mientras que el aire estaba cargado de una energía ominosa que les erizaba la piel. El capitán Morgan, decidido a descubrir qué había llevado a su tripulación a este lugar maldito, lideró a sus hombres en una exploración de la isla. Mientras avanzaban por el denso follaje, el silencio era opresivo, interrumpido solo por el crujido de las ramas bajo sus pies y el eco lejano del mar. Pronto, los piratas comenzaron a notar signos de una presencia maligna que acechaba entre los árboles. Extraños símbolos grabados en la corteza de los árboles y huesos blanqueados esparcidos por el suelo les indicaban que no estaban solos en la isla. A medida que avanzaban, los piratas se encontraron con las ruinas de una antigua aldea. Las estructuras de piedra estaban cubiertas de musgo y hiedra, testigos silenciosos de un pasado olvidado. En el centro de la aldea yacía una estatua antigua, tallada en piedra negra y con ojos brillantes que parecían seguirlos a donde quiera que fueran. Intrigados y perturbados por el descubrimiento, los piratas continuaron su exploración, pero pronto se dieron cuenta de que algo oscuro y siniestro los acechaba en la oscuridad de la selva. Sombras se movían entre los árboles, susurros susurraban en el viento y los ojos brillantes los observaban desde la oscuridad. A medida que avanzaban, la paranoia y el miedo comenzaron a apoderarse de ellos. Cada sombra parecía albergar un peligro desconocido, y cada susurro parecía llevar un mensaje de advertencia. Se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos por una fuerza oscura y poderosa que los había arrastrado a la isla para su propio propósito retorcido. Finalmente, llegaron a una cueva oculta en lo más profundo de la selva. La entrada estaba adornada con símbolos misteriosos y parecía emanar una oscuridad palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, los piratas se adentraron en la oscuridad, sin saber qué horrores los esperaban en el interior. Lo que encontraron dentro de la cueva los dejó paralizados de terror. Una cámara oscura y ominosa, llena de artefactos antiguos y estatuas horribles, era el hogar de una presencia maligna que los observaba desde la oscuridad. Los ojos brillantes los miraban con hambre, y supieron que habían despertado a algo antiguo y malévolo que los había estado esperando durante siglos. Con el corazón lleno de temor, los piratas se dieron cuenta de que estaban atrapados en la isla olvidada, a merced de una maldición ancestral que los perseguiría hasta el fin de sus días. A medida que los piratas continuaban explorando la isla maldita, los fenómenos paranormales se intensificaban, envolviéndolos en un manto de terror y misterio. Cada paso que daban estaba marcado por encuentros inexplicables y sucesos sobrenaturales que desafiaban toda lógica. Las noches en la isla se volvían aún más aterradoras, con sombras que se movían entre los árboles y susurros que parecían emanar de las profundidades de la selva. Los piratas apenas podían dormir, temerosos de lo que pudiera acechar en la oscuridad de la noche. Una de las experiencias más escalofriantes ocurrió cuando el segundo al mando del capitán, un hombre valiente y decidido, desapareció misteriosamente durante una expedición en solitario. Sus compañeros de tripulación lo buscaron frenéticamente, pero solo encontraron sus pertenencias abandonadas en el suelo, junto con un rastro borroso que se desvanecía en la oscuridad de la selva. Los piratas comenzaron a cuestionarse su cordura cuando comenzaron a presenciar apariciones fantasmales entre los árboles. Figuras etéreas y deformes parecían materializarse de la nada, observándolos con ojos vacíos y sin vida antes de desvanecerse en la bruma de la selva. En una ocasión, uno de los piratas afirmó haber visto el espíritu de un antiguo habitante de la isla, con el rostro desfigurado por la agonía y los ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. Otros informaron haber escuchado voces susurrantes que los llamaban por su nombre en la oscuridad de la noche, aunque no había nadie más en la isla aparte de ellos. La situación se volvió aún más espeluznante cuando comenzaron a suceder eventos inexplicables en el campamento. Objetos desaparecían misteriosamente solo para reaparecer en lugares extraños y fuera de lo común. Luces fantasmales bailaban entre los árboles, iluminando el paisaje con una luz mortecina que hacía temblar a los piratas hasta la médula.
Los fenómenos paranormales alcanzaron su punto álgido cuando los piratas se encontraron cara a cara con lo que parecía ser una manifestación física de la maldición que acechaba la isla. Durante una tormenta particularmente violenta, vieron a una figura oscura y retorcida que se alzaba entre los árboles, con ojos brillantes que los observaban con hambre desde la oscuridad. Aterrorizados y desesperados por escapar de la influencia maligna que los rodeaba, los piratas se dieron cuenta de que estaban atrapados en un mundo de pesadilla del que no había escape. La isla olvidada había despertado a fuerzas más allá de su comprensión, y ahora estaban a merced de la maldición que había cobrado tantas vidas a lo largo de los siglos. A medida que los piratas continuaban enfrentándose a los fenómenos paranormales en la isla maldita, una sensación de opresión se apoderaba de ellos, como si estuvieran siendo observados por algo más que simples espectros. Cada rincón de la isla parecía estar impregnado de una presencia oscura y ominosa que los acechaba constantemente. Durante el día, las sombras se alargaban de manera inquietante, retorciéndose y moviéndose como entidades vivas. Los piratas apenas se atrevían a aventurarse lejos de su campamento, temerosos de lo que pudiera acechar en la densa selva que los rodeaba. Las noches eran aún peores. Las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose de formas grotescas que desafiaban toda lógica. Los piratas se encontraban perseguidos por figuras oscuras que parecían seguirlos a donde quiera que fueran, sus ojos brillantes brillando con una malicia sobrenatural. En varias ocasiones, los piratas intentaron escapar de las sombras acechantes, pero cada intento era en vano. Las sombras parecían estar en todas partes, rodeándolos con su presencia ominosa y susurrando palabras de advertencia que resonaban en sus cabezas como un eco siniestro. Durante una noche particularmente oscura, uno de los piratas desapareció misteriosamente mientras patrullaba el perímetro del campamento. Sus compañeros lo buscaron frenéticamente, pero solo encontraron rastros borrosos que conducían hacia la selva, donde las sombras parecían esperar en la oscuridad. La paranoia entre los piratas alcanzó un punto crítico cuando comenzaron a sospechar unos de otros. Las tensiones aumentaron a medida que se acusaban mutuamente de conspirar con las sombras para su propia supervivencia. Los lazos de camaradería se rompieron, reemplazados por la desconfianza y el miedo mientras luchaban por mantenerse unidos en medio de la oscuridad. En una noche especialmente aterradora, los piratas se encontraron acorralados por las sombras en lo más profundo de la selva. Sin lugar a donde correr, se vieron obligados a enfrentarse a la oscuridad que los rodeaba, armados solo con su valentía y determinación. Durante la lucha desesperada que siguió, varios piratas fueron arrastrados hacia la oscuridad por manos invisibles, sus gritos ahogados por el silencio de la noche. Los supervivientes lucharon con todas sus fuerzas, pero pronto se dieron cuenta de que estaban superados en número y fuerza por las sombras que los perseguían. Finalmente, los piratas fueron obligados a retirarse, huyendo hacia el campamento en un intento desesperado por salvar sus vidas. Sin embargo, sabían que las sombras no los dejarían escapar fácilmente. Estaban atrapados en la isla maldita, a merced de las fuerzas oscuras que los acechaban desde la oscuridad. A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos rojizos, los piratas sobrevivientes se encontraban reunidos en el campamento, exhaustos y aterrados por los eventos de la noche anterior. La sombra de la muerte parecía cernirse sobre ellos, mientras las oscuras fuerzas que los perseguían continuaban acechándolos sin descanso. Con el corazón lleno de temor, los piratas decidieron que debían hacer un último intento desesperado por escapar de la isla maldita. Sabían que no podían permitirse quedarse más tiempo en aquel lugar donde las sombras se movían como entidades vivas y los acechaban con sus ojos brillantes llenos de malicia. Decididos a luchar por su supervivencia, los piratas se armaron con lo que pudieron encontrar y se aventuraron en la selva densa, decididos a encontrar una salida de aquel lugar maldito. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que las sombras los seguían de cerca, ocultándose entre los árboles y acechándolos en cada paso que daban. Con el paso de las horas, la tensión entre los piratas alcanzó un punto crítico. Las acusaciones y sospechas se arremolinaban en el aire cargado de ansiedad, mientras luchaban por mantener la calma en medio de la oscuridad que los rodeaba. Cada ruido repentino o sombra moviéndose entre los árboles era suficiente para hacer que sus corazones se aceleraran con temor. A medida que avanzaban, los piratas se encontraron enfrentándose a una serie de desafíos cada vez más peligrosos. Trampas ocultas en la maleza los atrapaban con astucia, y criaturas extrañas y retorcidas emergían de las sombras para atacarlos con ferocidad. A cada paso, la sensación de que estaban siendo observados por ojos invisibles se intensificaba, llenando el aire con una sensación de inminente peligro. Desesperados por encontrar una salida, los piratas se adentraron aún más en la selva, siguiendo un antiguo sendero que esperaban los llevara hacia la libertad. Sin embargo, sus esperanzas se vieron pronto frustradas cuando se encontraron frente a un imponente acantilado que se alzaba sobre ellos, bloqueando su camino hacia la libertad.
Con el tiempo y los recursos agotándose rápidamente, los piratas se vieron obligados a tomar una decisión desgarradora: enfrentarse a las sombras que los acechaban o aceptar su destino y resignarse a la oscuridad que los rodeaba. Con el corazón lleno de valentía y determinación, se prepararon para enfrentarse a su destino final, sabiendo que la batalla que se avecinaba sería su última oportunidad de sobrevivir. En un enfrentamiento que sacudió la isla maldita hasta sus cimientos, los piratas lucharon con todas sus fuerzas contra las sombras que los rodeaban, enfrentándose a sus miedos más profundos con coraje y determinación. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, las sombras resultaron ser demasiado poderosas, y uno a uno los piratas cayeron ante su oscura influencia. Al final, solo quedó un pirata en pie, el capitán Morgan, mirando con impotencia como sus compañeros yacían caídos a su alrededor. Con el corazón lleno de pesar y dolor, se dio cuenta de que la isla maldita había reclamado a todos ellos como víctimas de su terrible maldición. Sin esperanza de escapar, se preparó para enfrentarse a su destino final, sabiendo que la oscuridad lo consumiría por completo. El asesino en la niebla. En una noche envuelta en una densa niebla, el pueblo costero de Ravenswood yace en un silencio ominoso. La neblina se desliza por las calles como un manto fantasmal, envolviendo cada rincón en un velo de oscuridad. Los faroles apenas logran penetrar la espesa cortina de vapor, arrojando destellos de luz que se desvanecen en la nada. En medio de este escenario fantasmal, un grito desgarrador corta el aire, resonando entre los callejones estrechos y las casas de madera. El sonido estremece a los pocos transeúntes que se aventuran a salir, envueltos en capas de ropa para protegerse del frío húmedo que penetra en los huesos. Un grupo de valientes se acerca al origen del grito, siguiendo el sonido hasta llegar a un callejón oscuro. Allí, entre la niebla, encuentran el cuerpo sin vida de un hombre, su rostro retorcido en una mueca de terror. La sangre se mezcla con el rocío de la niebla, creando una escena macabra que hiela la sangre en las venas de los presentes. La noticia del primer asesinato se propaga rápidamente por el pueblo, extendiendo el pánico entre los residentes. La neblina, antes solo un fenómeno meteorológico, se convierte ahora en un símbolo de muerte y terror. Las calles, una vez bulliciosas, ahora están desiertas, cada paso marcado por el eco de los rumores y el miedo palpable en el aire. El detective Thomas Harris, un hombre curtido por años de servicio en la fuerza policial, se enfrenta a uno de los casos más desafiantes de su carrera. Con la niebla como su enemigo invisible, se embarca en una búsqueda desesperada del asesino, siguiendo pistas efímeras y testimonios fragmentados. Pero la niebla se convierte en un aliado siniestro para el asesino, ocultando sus movimientos y envolviendo sus crímenes en un manto de misterio. Las sombras se alargan y se retuercen en la oscuridad, cada rincón se convierte en un escondite potencial para el homicida que acecha en las sombras. A medida que la noche avanza, la niebla parece espesarse, envolviendo al pueblo en una oscuridad más profunda. Los residentes permanecen encerrados en sus hogares, temerosos de convertirse en la próxima víctima del asesino en la niebla. Pero incluso detrás de puertas cerradas y ventanas selladas, el miedo se cuela como la niebla, llenando las mentes con imágenes de terror y desesperación. La noche se cierne sobre Ravenswood como un manto oscuro, y el asesino en la niebla sigue acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para sembrar el caos y la muerte. En esta noche mortal, nadie está a salvo, y el misterio de la niebla parece envolver al pueblo en un abrazo mortal del cual no hay escape. La neblina persiste en Ravenswood como un espectro inquietante, envolviendo cada callejón y cada esquina en una sombra espesa y ominosa. El detective Harris y su equipo de investigación se enfrentan a un desafío cada vez mayor mientras luchan por desentrañar el misterio que se esconde detrás de los asesinatos en la niebla. Las sombras parecen cobrar vida propia, retorciéndose y moviéndose en la oscuridad como entidades malevolentes. Los residentes informan de avistamientos de figuras fantasmales que acechan en los callejones, con ojos brillantes que resplandecen en la penumbra como brasas ardientes. El pánico se apodera del pueblo, y cada sombra se convierte en una amenaza potencial. La gente evita salir de sus hogares después del anochecer, temerosa de caer presa de la oscuridad que parece estar viva con la presencia del asesino en la niebla. El detective Harris y su equipo se sumergen en una frenética búsqueda del asesino, siguiendo pistas dispersas y testimonios confusos. Cada callejón sin salida parece llevarlos más profundo en el laberinto de la neblina, donde las sombras se retuercen y se burlan de ellos, ocultando la verdad detrás de un velo oscuro de misterio. Mientras tanto, los residentes de Ravenswood se aferran a la luz como un refugio contra las sombras que acechan en la niebla. Las velas parpadean en las ventanas, proyectando sombras danzantes que parecen cobrar vida propia en la oscuridad de la noche. Pero incluso la luz ofrece poco consuelo contra el terror que se avecina en las sombras.
Los rumores de encuentros cercanos con el asesino se extienden como un fuego incontrolable, alimentando el miedo y la paranoia que se han apoderado del pueblo. A medida que avanza la noche, las sombras se vuelven más densas y opresivas, envolviendo a Ravenswood en un abrazo gélido y asfixiante. El asesino en la niebla parece estar en todas partes y en ninguna parte a la vez, su presencia acechando en los rincones más oscuros y olvidados del pueblo. El Detective Harris y su equipo se enfrentan a una carrera contra el tiempo mientras luchan por desenmascarar al asesino antes de que sea demasiado tarde. Pero a medida que la neblina se espesa y las sombras se alargan, se dan cuenta de que pueden estar persiguiendo a un enemigo que está más allá de su comprensión, uno que se esconde en las sombras y acecha en la niebla, esperando su próxima oportunidad para atacar. La niebla se espesa sobre Ravenswood, envolviendo la ciudad en un abrazo frío y ominoso mientras el Detective Harris y su equipo se preparan para enfrentar al asesino en la oscuridad. Con el corazón lleno de determinación, se aventuran en las calles desiertas, con la única luz proveniente de las linternas que cortan la oscuridad como cuchillas afiladas. Cada paso es incierto, cada sombra parece ocultar peligro y cada susurro del viento es un recordatorio escalofriante de la amenaza que acecha en la niebla. El equipo avanza con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier indicio de peligro inminente. A medida que avanzan por las calles desiertas, los recuerdos de los asesinatos pasados flotan en el aire como un espectro oscuro, recordándoles la urgencia de su misión y la necesidad de encontrar al culpable antes de que sea demasiado tarde. Las sombras parecen danzar a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que desafían la lógica y la razón. Cada rincón parece albergar una nueva amenaza, cada callejón un posible escondite para el asesino que acecha en la oscuridad. El equipo se adentra más y más en la niebla, siguiendo pistas dispersas y rumores vagos en su búsqueda del culpable. Cada paso los acerca más al corazón de la oscuridad, donde el asesino espera pacientemente su próxima víctima. El miedo se convierte en su compañero constante, susurros de duda y paranoia que acechan en las sombras de sus mentes mientras luchan por mantener la compostura en medio de la oscuridad abrumadora que los rodea. De repente, un grito rompe el silencio de la noche, seguido por el sonido de pasos apresurados y el eco distante de un arma disparando. El equipo corre hacia el sonido, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos mientras se preparan para enfrentarse al asesino en la niebla. Cuando llegan al lugar, encuentran a uno de sus propios miembros herido y ensangrentado en el suelo, con el asesino desapareciendo en la oscuridad como una sombra fugaz. La tragedia los golpea como un puñetazo en el estómago, recordándoles la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar al culpable antes de que sea demasiado tarde. El equipo se reagrupa, determinado a seguir adelante a pesar de los peligros que acechan en la oscuridad. Con el corazón lleno de determinación, continúan su búsqueda del asesino en la niebla, sabiendo que el destino de Ravenswood yace en sus manos y que no pueden permitirse fallar en su misión. La niebla se espesa mientras el equipo de detectives de Ravenswood se sumerge más profundamente en la oscuridad en su búsqueda del asesino en serie que aterroriza la ciudad. Cada paso los lleva más lejos de la seguridad de la luz y más cerca del corazón de la oscuridad que envuelve la ciudad como un sudario mortal. Los edificios abandonados y las calles desiertas son testigos mudos de sus esfuerzos, sus sombras retorcidas por la niebla que se arremolina a su alrededor como un manto de secretos oscuros. A medida que avanzan, los detectives se enfrentan a la verdad cruda y brutal que ya se oculta en los rincones más oscuros de Ravenswood. Pronto, encuentran pistas que sugieren una conexión entre las víctimas y un antiguo culto que una vez habitó la ciudad. Un culto dedicado a la oscuridad y alimentado por el miedo, cuyos rituales macabros podrían haber desencadenado la cadena de asesinatos que asola la ciudad. Las revelaciones oscuras los llenan de horror y disgusto, mientras se dan cuenta de que el asesino podría estar actuando bajo la influencia de fuerzas más allá de su comprensión. La niebla parece palpitar con una vida propia, susurros de dolor y sufrimiento que llenan el aire mientras los detectives se enfrentan a la verdad perturbadora de lo que realmente acecha en las sombras. A medida que la noche avanza, los detectives se encuentran cada vez más atrapados en la red de oscuridad que envuelve la ciudad, sus mentes atormentadas por visiones de horror y locura. La niebla parece cerrarse a su alrededor, un velo mortal que amenaza con consumirlos por completo si no pueden encontrar una salida de la oscuridad que los rodea. En su desesperación, recurren a métodos desesperados, buscando la ayuda de ancianos sabios y bibliotecas polvorientas en un intento desesperado por desentrañar los secretos de la niebla mortal que los rodea. Pero cuanto más aprenden, más se dan cuenta de que el mal que enfrentan es más antiguo y más oscuro de lo que jamás podrían haber imaginado. Las revelaciones oscuras los llenan de terror y desesperación mientras se dan cuenta de que están luchando contra fuerzas que están más allá de su comprensión. La niebla se espesa a su alrededor, envolviéndolos en un abrazo mortal mientras luchan por encontrar una salida de la oscuridad que amenaza con consumirlos por completo. El equipo de detectives de Ravenswood se encuentra en medio de un torbellino de caos y desesperación mientras luchan por desentrañar los oscuros secretos que rodean la niebla mortal que envuelve la ciudad.
Cada paso adelante parece llevarlos más profundo en la oscuridad y con cada revelación, su terror crece exponencialmente. Mientras investigan más a fondo, descubren una antigua profecía que predice la llegada de un ser oscuro que se alimentará de la muerte y la desesperación de la ciudad. La profecía habla de un ritual antiguo que puede convocar a esta entidad maligna y desatarla en el mundo una vez más. Con el tiempo agotándose y la niebla cerrándose a su alrededor, los detectives se encuentran en una carrera contra el tiempo para detener el ritual antes de que sea demasiado tarde. Pero a medida que se acercan a la verdad, descubren una verdad aún más aterradora: el verdadero asesino no es humano, sino una manifestación oscura de la propia niebla. Horrorizados por esta revelación, los detectives se dan cuenta de que están en una batalla no solo por sus propias vidas, sino por el destino de toda la ciudad. Con valentía y determinación, se enfrentan al ser oscuro, armados solo con su ingenio y coraje. En medio de la lucha caótica, un giro inesperado se revela: uno de los propios detectives está alineado con el ser oscuro, traicionando a sus colegas en un intento de ganar poder y control sobre la ciudad sumida en la niebla. La traición golpea al equipo con fuerza, sembrando la discordia y la desconfianza mientras luchan por mantenerse unidos en medio del caos. A medida que la batalla llega a su clímax, los detectives se encuentran al borde del abismo, luchando contra enemigos tanto internos como externos mientras luchan por salvar la ciudad y ellos mismos del oscuro destino que les espera. Finalmente, en un acto de sacrificio supremo, uno de los detectives se enfrenta al ser oscuro solo, ofreciendo su propia vida como último recurso para detener la maldad que amenaza con destruirlos a todos. Con un grito ensordecedor, el ser oscuro se desvanece en la niebla, dejando atrás un rastro de destrucción y muerte a su paso. A medida que la niebla se disipa lentamente, los detectives se encuentran solos en el paisaje desolado de la ciudad, reflexionando sobre los eventos que acaban de ocurrir y preguntándose qué depara el futuro. Pero incluso cuando la niebla se desvanece y el sol comienza a brillar una vez más, saben que la oscuridad nunca está lejos, esperando en las sombras para regresar y reclamar lo que es suyo. Luces en la ciudad de los secretos. Una noche como cualquier otra en la ciudad, los residentes se preparaban para retirarse a dormir cuando de repente, el cielo se iluminó con un resplandor deslumbrante. Las luces, intensas y titilantes, llenaban el horizonte nocturno con una luminiscencia sobrenatural. Pronto, los murmullos de asombro se extendieron por la ciudad mientras la gente salía a las calles, incapaz de apartar la mirada del espectáculo celestial. Entre la multitud se encontraba John, un hombre común con una vida tranquila y sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la vista de las misteriosas luces en el cielo lo llenaba de inquietud. ¿Qué podrían ser esas luces? ¿Eran algún tipo de fenómeno natural o algo más? Mientras la gente debatía sobre las posibles explicaciones, las luces comenzaron a moverse en formaciones extrañas, desafiando toda lógica y explicación científica. Algunos comenzaron a especular sobre la posibilidad de vida extraterrestre, mientras que otros temían que fueran signos de algún evento catastrófico por venir. La sensación de miedo y misterio se apoderó de la ciudad mientras las luces continuaban su danza en el cielo, sin mostrar signos de desaparecer. ¿Qué significaban esas luces? ¿Y qué implicaciones tenían para la humanidad? Estas preguntas existenciales comenzaron a rondar en la mente de John y de todos los que presenciaban el espectáculo celestial. A medida que la noche avanzaba, las luces permanecían en el cielo, arrojando una luz fantasmagórica sobre la ciudad. La gente se retiró a sus hogares con la sensación de que algo fundamental en el mundo había cambiado. ¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad? ¿O el presagio de un destino oscuro e incierto? John se quedó mirando por la ventana de su apartamento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras contemplaba las luces en el cielo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y qué papel jugaría él y el resto de la humanidad en el gran esquema de las cosas? Mientras la noche avanzaba y las luces continuaban brillando en el cielo, una sensación de inquietud se aferró a la ciudad, y la gente se preguntaba qué les deparaba el futuro en un mundo ahora iluminado por las luces en el cielo. Después de la impactante noche de las luces en el cielo, la ciudad se sumió en un estado de agitación constante. Los medios de comunicación estaban abarrotados de debates sobre el origen de las misteriosas luces, mientras que los ciudadanos seguían divididos entre la fascinación y el miedo. John, como muchos otros, se encontraba obsesionado con encontrar respuestas a las preguntas que rondaban en su mente desde aquella noche fatídica. Con el paso de los días, surgieron informes de avistamientos de seres extraterrestres en la ciudad. Testigos afirmaban haber visto criaturas humanoides con características físicas desconocidas caminando entre la gente como si fueran uno más. Estos avistamientos alimentaron aún más el miedo y la incertidumbre entre la población, mientras las teorías conspirativas se extendían como la pólvora. El gobierno, por su parte, intentaba mantener la calma entre la población, insistiendo en que no había razón para entrar en pánico y que las luces en el cielo eran simplemente un fenómeno natural poco común.
Sin embargo, la presencia cada vez más evidente de los extraterrestres en la ciudad desafiaba esta explicación y sembraba la desconfianza en las autoridades. John, decidido a desentrañar el misterio, se unió a un grupo de ciudadanos que buscaban respuestas por su cuenta. Juntos, recorrieron las calles en busca de pruebas de la presencia extraterrestre, entrevistando a testigos y recopilando información sobre los avistamientos. Sin embargo, cuanto más investigaban, más oscuro se volvía el panorama. Pronto, se descubrió que los extraterrestres estaban integrándose en la sociedad humana de manera sorprendentemente rápida. Algunos trabajaban en empleos ordinarios, mientras que otros se mezclaban en la vida nocturna de la ciudad. Sin embargo, a pesar de sus apariencias pacíficas, la gente seguía sintiendo un profundo temor hacia ellos, alimentado por la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, los rumores sobre los secretos del gobierno comenzaron a circular entre la población. Se hablaba de experimentos clandestinos y acuerdos secretos con los extraterrestres, avivando aún más el fuego del miedo y la desconfianza. Ion y su grupo se encontraron cada vez más atrapados en una red de conspiraciones y engaños, sin saber en quién confiar ni qué creer. A medida que la integración extraterrestre se volvía más evidente, la ciudad se sumía en el caos. Los enfrentamientos entre humanos y extraterrestres se volvían cada vez más frecuentes, alimentados por el miedo y la desconfianza mutua. En medio de este clima de tensión, John y su grupo se vieron obligados a enfrentarse a una verdad perturbadora, que las luces en el cielo eran solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. Con la integración extraterrestre en pleno apogeo, la ciudad se convirtió en un hervidero de tensiones y conflictos. Los encuentros entre humanos y extraterrestres se volvían cada vez más frecuentes y la convivencia pacífica parecía estar en peligro. Ion y su grupo continuaban con su investigación, pero se encontraban cada vez más atrapados en medio de la creciente hostilidad entre las dos especies. Los barrios de la ciudad se dividieron en facciones, con algunos residentes acogiendo a los extraterrestres como iguales y otros desconfiando de ellos y exigiendo su expulsión de la ciudad. La situación se volvía más volátil con cada día que pasaba, y los enfrentamientos callejeros se volvían cada vez más violentos. Mientras tanto, el gobierno luchaba por mantener el control de la situación, pero sus esfuerzos parecían ser en vano. Los rumores sobre los secretos ocultos del gobierno alimentaban aún más la desconfianza entre la población y las tensiones alcanzaban niveles peligrosos. En medio de todo esto, los extraterrestres se mantenían en gran medida en silencio, sin revelar sus verdaderas intenciones ni hacer ningún intento de comunicarse con los humanos. John y su grupo se encontraron en el centro de la tormenta, tratando de mantenerse fieles a su misión de descubrir la verdad detrás de la llegada de los extraterrestres. Sin embargo, se dieron cuenta de que estaban en peligro inminente, ya que su investigación los había puesto en la mira de aquellos que preferían que los secretos permanecieran ocultos. A medida que las tensiones alcanzaban su punto máximo, estallaron disturbios en toda la ciudad. Los enfrentamientos entre humanos y extraterrestres se volvieron cada vez más brutales, con víctimas en ambos lados. John y su grupo se vieron obligados a esconderse y a luchar por sus vidas mientras la ciudad ardía a su alrededor. En medio del caos, una serie de revelaciones impactantes salieron a la luz. Se descubrió que el gobierno había estado en contacto con los extraterrestres mucho antes de su llegada a la Tierra, y que habían hecho un pacto secreto para permitirles establecerse en la ciudad a cambio de tecnología avanzada. Esta revelación sacudió los cimientos de la sociedad y provocó un levantamiento popular contra el gobierno. Mientras la ciudad se sumía en la anarquía, John y su grupo se encontraron en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad detrás de la llegada de los extraterrestres y poner fin al conflicto antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, lo que descubrieron fue más aterrador de lo que jamás habían imaginado, y su lucha por la verdad los llevaría a enfrentarse a una fuerza oscura más allá de su comprensión. Luces en la ciudad de los secretos. Una noche como cualquier otra en la ciudad, los residentes se preparaban para retirarse a dormir cuando de repente, el cielo se iluminó con un resplandor deslumbrante. Las luces, intensas y titilantes, llenaban el horizonte nocturno con una luminiscencia sobrenatural. Pronto, los murmullos de asombro se extendieron por la ciudad mientras la gente salía a las calles, incapaz de apartar la mirada del espectáculo celestial. Entre la multitud se encontraba John, un hombre común con una vida tranquila y sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la vista de las misteriosas luces en el cielo lo llenaba de inquietud. ¿Qué podrían ser esas luces? ¿Eran algún tipo de fenómeno natural o algo más? Mientras la gente debatía sobre las posibles explicaciones, las luces comenzaron a moverse en formaciones extrañas, desafiando toda lógica y explicación científica. Algunos comenzaron a especular sobre la posibilidad de vida extraterrestre, mientras que otros temían que fueran signos de algún evento catastrófico por venir. La sensación de miedo y misterio se apoderó de la ciudad mientras las luces continuaban su danza en el cielo, sin mostrar signos de desaparecer. ¿Qué significaban esas luces? ¿Y qué implicaciones tenían para la humanidad?
Estas preguntas existenciales comenzaron a rondar en la mente de John y de todos los que presenciaban el espectáculo celestial. A medida que la noche avanzaba, las luces permanecían en el cielo, arrojando una luz fantasmagórica sobre la ciudad. La gente se retiró a sus hogares con la sensación de que algo fundamental en el mundo había cambiado. ¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad? ¿O el presagio de un destino oscuro e incierto? John se quedó mirando por la ventana de su apartamento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras contemplaba las luces en el cielo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y qué papel jugaría él y el resto de la humanidad en el gran esquema de las cosas? Mientras la noche avanzaba y las luces continuaban brillando en el cielo, una sensación de inquietud se aferró a la ciudad, y la gente se preguntaba qué les deparaba el futuro en un mundo ahora iluminado por las luces en el cielo. Después de la impactante noche de las luces en el cielo, la ciudad se sumió en un estado de agitación constante. Los medios de comunicación estaban abarrotados de debates sobre el origen de las misteriosas luces, mientras que los ciudadanos seguían divididos entre la fascinación y el miedo. John, como muchos otros, se encontraba obsesionado con encontrar respuestas a las preguntas que rondaban en su mente desde aquella noche fatídica. Con el paso de los días, surgieron informes de avistamientos de seres extraterrestres en la ciudad. Testigos afirmaban haber visto criaturas humanoides con características físicas desconocidas caminando entre la gente como si fueran uno más. Estos avistamientos alimentaron aún más el miedo y la incertidumbre entre la población, mientras las teorías conspirativas se extendían como la pólvora. El gobierno, por su parte, intentaba mantener la calma entre la población, insistiendo en que no había razón para entrar en pánico y que las luces en el cielo eran simplemente un fenómeno natural poco común. Sin embargo, la presencia cada vez más evidente de los extraterrestres en la ciudad desafiaba esta explicación y sembraba la desconfianza en las autoridades. John, decidido a desentrañar el misterio, se unió a un grupo de ciudadanos que buscaban respuestas por su cuenta. Juntos, recorrieron las calles en busca de pruebas de la presencia extraterrestre, entrevistando a testigos y recopilando información sobre los avistamientos. Sin embargo, cuanto más investigaban, más oscuro se volvía el panorama. Pronto, se descubrió que los extraterrestres estaban integrándose en la sociedad humana de manera sorprendentemente rápida. Algunos trabajaban en empleos ordinarios, mientras que otros se mezclaban en la vida nocturna de la ciudad. Sin embargo, a pesar de sus apariencias pacíficas, la gente seguía sintiendo un profundo temor hacia ellos, alimentado por la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, los rumores sobre los secretos del gobierno comenzaron a circular entre la población. Se hablaba de experimentos clandestinos y acuerdos secretos con los extraterrestres, avivando aún más el fuego del miedo y la desconfianza. John y su grupo se encontraron cada vez más atrapados en una red de conspiraciones y engaños, sin saber en quién confiar ni qué creer. A medida que la integración extraterrestre se volvía más evidente, la ciudad se sumía en el caos. Los enfrentamientos entre humanos y extraterrestres se volvían cada vez más frecuentes, alimentados por el miedo y la desconfianza mutua. En medio de este clima de tensión, John y su grupo se vieron obligados a enfrentarse a una verdad perturbadora, que las luces en el cielo eran solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. Con la integración extraterrestre en pleno apogeo, la ciudad se convirtió en un hervidero de tensiones y conflictos. Los encuentros entre humanos y extraterrestres se volvían cada vez más frecuentes y la convivencia pacífica parecía estar en peligro. John y su grupo continuaban con su investigación, pero se encontraban cada vez más atrapados en medio de la creciente hostilidad entre las dos especies. Los barrios de la ciudad se dividieron en facciones, con algunos residentes acogiendo a los extraterrestres como iguales y otros desconfiando de ellos y exigiendo su expulsión de la ciudad. La situación se volvía más volátil con cada día que pasaba, y los enfrentamientos callejeros se volvían cada vez más violentos. Mientras tanto, el gobierno luchaba por mantener el control de la situación, pero sus esfuerzos parecían ser en vano. Los rumores sobre los secretos ocultos del gobierno alimentaban aún más la desconfianza entre la población y las tensiones alcanzaban niveles peligrosos. En medio de todo esto, los extraterrestres se mantenían en gran medida en silencio, sin revelar sus verdaderas intenciones ni hacer ningún intento de comunicarse con los humanos. John y su grupo se encontraron en el centro de la tormenta, tratando de mantenerse fieles a su misión de descubrir la verdad detrás de la llegada de los extraterrestres. Sin embargo, se dieron cuenta de que estaban en peligro inminente, ya que su investigación los había puesto en la mira de aquellos que preferían que los secretos permanecieran ocultos. A medida que las tensiones alcanzaban su punto máximo, estallaron disturbios en toda la ciudad. Los enfrentamientos entre humanos y extraterrestres se volvieron cada vez más brutales, con víctimas en ambos lados. John y su grupo se vieron obligados a esconderse y a luchar por sus vidas mientras la ciudad ardía a su alrededor. En medio del caos, una serie de revelaciones impactantes salieron a la luz.
Se descubrió que el gobierno había estado en contacto con los extraterrestres mucho antes de su llegada a la Tierra, y que habían hecho un pacto secreto para permitirles establecerse en la ciudad a cambio de tecnología avanzada. Esta revelación sacudió los cimientos de la sociedad y provocó un levantamiento popular contra el gobierno. Mientras la ciudad se sumía en la anarquía, John y su grupo se encontraron en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad detrás de la llegada de los extraterrestres y poner fin al conflicto antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, lo que descubrieron fue más aterrador de lo que jamás habían imaginado, y su lucha por la verdad los llevaría a enfrentarse a una fuerza oscura más allá de su comprensión.